No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así, tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me compraste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Comienza a entregarle tus cargas, comienza a entregarle a Él. Queremos estar en tus cámaras, Señor, a tu abrigo. En Él hay descanso. Entra en el descanso del Señor. La
gustaría poder compartir con ustedes la palabra de Dios en el último libro del Antiguo Testamento, que es en Malaquías, en el capítulo 3. No voy a predicar sobre los diezmos, pero sí el capítulo 13. Y en este capítulo, esta porción de la palabra, es lo que el Señor habló por última vez antes de la venida del Señor. Y a través de este profeta que el Señor levantó, Dios hace volver el corazón de su pueblo, que estaba alejado del Señor. Pero me gustaría poder compartir con ustedes en el contexto donde el Señor envía al profeta Malaquías a hablarle al pueblo de Israel. El profeta Nehemías vuelve a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y eso fue alrededor de los años 445 a.C. Y el pueblo que estaba exiliado, que había sido exiliado por causa de apartarse del Señor, regresa y vuelven a reconstruir la ciudad y el muro. Pero en ese tiempo, cuando Dios envía a Nehemías a reconstruir la ciudad y las murallas que estaban derribadas, porque Dios había traído palabra al pueblo, pero el pueblo se desalentó, se desanimó, como le suele pasar aún la iglesia de Cristo, y es llevado cautivo. Entonces, en esos años, cuando Nehemías vuelve a reconstruir y el pueblo vuelve a edificar, Dios había profetizado a través del profeta Ageo y a través del profeta Zacarías. Pero como todos sabemos, hay palabras, como hoy el Espíritu Santo hablaba, que varios aquí se tomaron de esa palabra y que el Espíritu Santo decía, a medida que vos te abras y busques y te consagres, Dios va a ir cumpliendo esas promesas. Toda promesa del Señor es condicional y tiene una cuota de que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Entonces Dios nos da una palabra, Dios nos da una promesa, pero esa promesa tiene una condición, y es que nuestra obediencia y nuestra consagración al Señor tiene que ir ligada. ¿Entienden? Entonces, lo que le pasó al pueblo de Israel es lo que muchas veces nos sucede a nosotros. Dios nos da palabra, Dios nos da promesa, pero pensamos que porque transcurre el tiempo, pensamos que esas palabras y esas promesas no se van a cumplir. Y ahí es cuando empieza el desánimo, y es lo que le sucedió a ese pueblo. Ese pueblo viene traído, Dios lo hace regresar cautivo de Babilonia, comienzan a construir y Dios les da promesa a través del profeta Zacarías y a través del profeta Ageo. Pero ese pueblo, como vio que esas palabras no se cumplían, comenzó a desanimarse. Entonces, ¿qué empezó a suceder? Empezaron a desalentarse, empezaron a desmotivarse, y eso comenzó por los mismos sacerdotes. Y eso es lo que habla en los 4 capítulos del profeta Malaquías, y los sacerdotes comienzan a desanimarse, comienzan a desalentarse y comienzan a conducirse deslealmente con el Señor. Y a través de esas situaciones que comienzan a suceder, empiezan a hacer las cosas de una forma que a Dios no le comienza a agradar. Y vemos que el profeta Malaquías en el capítulo 1 le habla al pueblo el amor de Dios por Jacob. Comienza el Señor a hablarlo de una forma amorosa, sabiendo que era un pueblo que se había apartado y se había desalentado, se había desmotivado, y eso había comenzado con los propios sacerdotes.
Y por eso en el capítulo 1 él le habla que él había amado a Jacob, pero había desechado a Esaú. Que él había escogido a Israel, pero Israel no se comportaba como ese pueblo escogido. Y ahí vemos que en el mismo capítulo 1, Dios reprende la conducta de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a menospreciar los sacrificios, el cómo presentarse delante de Dios. Comenzaron con sus ofrendas a no hacer las cosas como a Dios le agrada. Y muchas veces nosotros como pueblo de Dios, a veces nos comienza a suceder, porque a veces nos acostumbramos que Dios esté siempre con nosotros. Y ese pueblo que un día fue llevado cautivo y vuelve y reconstruye en la ciudad, como ven que las palabras de Dios aparentemente no se estaban cumpliendo, comenzaron a desalentarse y a desmotivarse y comenzaron a enfriarse. Entonces Dios levanta al profeta Malaquías, que significa mi mensajero. ¿Para qué? Para que el corazón del pueblo de Dios se volviera a Él. Y a través de exhortarle primero a los sacerdotes, hablándole de su deslealtad, primero con el Señor. Después terminan que muchos de ellos no eran fieles en sus matrimonios, se habían olvidado del pacto. Primero, cuando nosotros empezamos a ser infieles a Dios, después terminamos siendo fieles en todas las áreas. Y allí en el capítulo 2, Dios reprende la infidelidad de Israel, pero le habla y exhorta a los sacerdotes. Les habla, aunque ellos comenzaron a casarse con personas ajenas al pueblo de Dios, comenzaron a mezclarse. Y después síguele hablándolo que comenzaba el día de Dios a acercarse, porque Dios, así como hizo con el pueblo de Israel, que le amó de tal manera que levantaba una y otra vez profetas para hacer que el corazón de su pueblo se volviera al Señor. Así hoy, una y otra vez, el Espíritu Santo comienza a enviarnos sus palabras, sus mensajes. Por eso cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de buscarle, de congregarnos, no tenemos que perder la motivación de que el Señor sea lo primero y el centro de todas nuestras intenciones. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que tu vida espiritual, emocional, física y económica pueda ser equilibrada. Y eso es lo que le sucede al pueblo de Israel cuando comienzan a ver que las palabras de Dios no se cumplen, comienzan a desalentarse y a alejarse. Entonces eso sucede en el año 440, en el año 440 al 400, es que Dios por última vez, hablándole una y otra vez al pueblo de Dios, levanta a este profeta para hacer volver el corazón de su pueblo. Y entonces en el capítulo 3, versículo 13, me impactaron estas palabras en las cuales Él siempre va a marcar la diferencia entre el justo y el malo. Jamás Dios va a tratar de igual manera a su pueblo con aquel que no le conoce. Dios tiene un trato especial con sus hijos. Entonces, el Señor les habla aquí a través del profeta Malaquías y les dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, y dice Jehová, dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios, pues ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Y decimos pues ahora, dichosos son los soberbios y los que hacen impiedad, pues no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.
Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí me impactan estas palabras. Miren, para nosotros de repente es común ponernos quizás a hacer todo tipo y toda clase de comentarios. Pero miren lo que dice el Señor. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. Y el miércoles, cuando el pastor Andrés estaba predicando, que hablaba el pasaje de la palabra que dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y yo creo que en este tiempo una de las cosas que Dios va a poner más prioridad en sus hijos es su conducta. Y muchas veces lo que nuestras bocas hablan y declaran y confiesan, muchas veces van a delatar nuestra condición y va a ser nuestro termómetro espiritual. Porque una de las cosas que se acuerdan, que cuando el profeta Jeremías tiene el llamado de Dios, él le dice que él no sabe hablar y le dice que él era un niño, y el Señor le dice, no digas eso, porque todo lo que yo te mande que tú digas, tú lo vas a hablar. Pero una cosa le dice primero: si entre sacares de lo vil, de lo precioso, ahí vas a ser como mi boca. Y eso es lo que el Señor le estaba diciendo a su pueblo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios no tomamos dimensión que nosotros tenemos testigos espirituales y tenemos testigos físicos y personas que nos hablan, y que nosotros, nuestra conducta, muchas veces quizás decimos, no, yo no hago nada, no tengo violencia, pero miren lo que el Señor le llama: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Mira lo que le llama el Señor violencia. Dice Jehová, y tú dijiste, ¿en qué hemos hablado contra ti? Y eso me recuerda, porque cuando Dios levanta al profeta Malaquías, ellos estaban lejos del Señor, estaban apartados, pero estaban heridos. ¿Por qué? Porque cuando alguien se aparta y se aleja del Señor, lo primero que hace es rebelarse y pensar que todo el mundo tiene la culpa, menos. O sea, la culpa quizás es del pastor, del hermano, del vecino, del jefe, del perro, de lo que sea, pero menos nosotros. Y aquí me hace recordar cómo, ¿se acuerdan? Yo soy de la época de que nuestros papás, cuando nos rebelábamos, nos mostraban el cinto o la chancleta. Soy de esa época. Y vieron cuando nosotros nos rebelábamos, ¿qué decíamos? Pero, ¿por qué decís que yo me porté mal? ¿Y qué hice? ¿Vieron que era esa pregunta que le hacíamos a nuestros padres? ¿Y qué hemos hablado contra ti? Y habéis dicho, por demás es servir a Dios, y que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Que hemos hablado contra ti. Y el Señor les dice, mira lo que el Señor había oído de ellos. Por demás es servir a Dios, y que aprovecha
que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Y muchas veces nosotros, quizás con palabras no decimos, pero cuando nos vamos desmotivando, ese pueblo se había desmotivado, porque aparentemente las palabras que Dios había prometido no se habían cumplido. Pero Dios tiene un día y una hora. Para cada promesa y para cada palabra, Dios tiene un día y una hora. Pero siempre esas palabras y esas promesas van a estar condicionadas. Hoy era clarito la revelación que el Espíritu Santo le daba, porque era un reloj. Sí, el tiempo sigue pasando, pero Dios jamás Él va a hacer algo que nosotros querramos. Siempre Dios va a trabajar en el acuerdo. Y Dios siempre es un Dios de pacto. Él cumple su parte, pero nosotros debemos cumplir la nuestra. Siempre el Señor desde el principio trabajó en sociedad. Y eso no nos gusta. A nadie le gusta. Porque pensamos que todo lo va a hacer Él. Pero hay cosas que nos dependen de nosotros. Entonces, este pueblo decía, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha? Que guardemos su ley. ¿Cómo se puede entender que alguien guarde su palabra? Y dice, y andemos afligidos en presencia de Dios. Y sí sucede. ¿Cuántas veces suceden cosas en nuestras vidas que no entendemos y que empezamos a preguntarnos, pero ¿y qué sentido tiene que yo haga esto? ¿Y qué sentido tiene que yo obedezca a esto? Y empezamos a, no cuestionamos quizás con palabras, pero quizás en nuestro interior, en nuestro corazón, muchas veces está eso oculto hasta que sucede algo difícil, una circunstancia. A todos nos ha pasado. Recuerden que los sacerdotes, ellos fueron los primeros que comenzaron a no hacer las cosas con excelencia. El Señor decía, si yo soy padre y tú eres hijo, ¿dónde está la honra? Y había comenzado con los sacerdotes y terminó con el pueblo. Y terminaron desobedeciendo y haciendo todo lo contrario. Uno no comienza desobedeciendo deliberadamente, pero sí comienza deslizándose. Y ese pueblo decía, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Cuántas veces han venido situaciones y hemos caminado en aflicción? Aún el Señor le dijo a Job, vuélvete en amistad conmigo. Cuando comenzamos a andar afligidos es porque comenzamos a poner en tela de juicio y en duda su palabra. Y eso es lo que le había sucedido al pueblo. Decimos pues ahora, dichosos son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Yo creo que en este tiempo Dios aún dentro de su pueblo va a marcar la diferencia. Hay un pueblo que se va a quedar en esa, vamos a decir, en ese constante círculo de me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, me caigo, me levanto, salgo de la aflicción, entro. No es de gloria en gloria, sino de aflicción, de problema en problema. Y Dios no quiere eso. El Señor no quiere porque Él les dijo, miren, esas palabras son violentas. ¿Cuántas veces quizás vamos delante de Dios, lloramos porque pasamos situaciones o porque alguien nos ofende, pero quizás nunca vamos delante de la presencia del Señor a pedirle perdón por cuántas veces nos hemos rebelado sin causa, sin motivo? Porque esa es nuestra naturaleza. Y cuando andamos en aflicción, porque este pueblo andaba en la presencia de Dios afligido. Andaba angustiado y todavía pensando que, pero si no obedece, le va todo bien, y sin embargo tienta a Dios y todavía encima le va bárbaro. Parece como cuando a veces decimos, hace cualquiera y si ni siquiera de repente esta persona que estaba haciendo todo bien,
le vino algo y se murió. ¿Cuántas veces pensamos de esa manera? Pero aún pensando que Dios no está al tanto o estamos caminando alejados de Él, dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Vieron que cuando ya uno está en medio de la circunstancia, primero lo va pensando, hasta que llega un momento que uno está tan atorado y ¡pum! Y en el momento de la prueba, de la dificultad, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito en el libro de memoria delante de él para los que temen. O sea, eso fue escrito para nosotros. Porque aquí dice, y fue escrito en el libro de memoria, o sea, en Apocalipsis habla de que fueron abiertos los libros. Además del libro donde somos registrados cuando lo recibimos al Señor como nuestro Salvador, hay libros de memoria, hay libros donde registran nuestras acciones. Por eso es tan importante que le permitamos al Espíritu Santo que nos pueda escudriñar, porque en el capítulo 3, una de las cosas que él habla, usando, como dice, y yo envío a mi mensajero, el cual preparará camino delante de mí y vendrá, y dice, a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y al ángel del pacto, a quien deseáis vosotros, dice, y él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Viene un tiempo donde el Señor va a depurar a sus hijos y debemos dejarnos depurar. ¿Por qué? Porque esa pureza que el Señor quiere que sea de nuestro corazón, pero que nuestros labios confiesen y haya frutos de labios de sus hijos, de gratitud, de adoración, de reconocimiento. Yo le doy gracias porque ese testimonio que hoy hablaba Darío, qué bueno, porque muchas veces quizás nuestra voz se levanta para decir, pido oración, me duele el dedo, la uña del callo, o lo que sea, ¿no? Y cuántas veces se levanta más para clamar, para pedir, para quejarse y no para agradecer. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata como a plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Dios quiere que nos depuremos. Yo no sé para quién es esta palabra en esta noche, pero yo sé que el Señor quiere que en nuestros labios haya palabras donde edifiquen. Y si no hay palabras donde no edifique a otro, mejor que vayas a la presencia de Dios y digas, Señor, te pido que todo esto que está mal, que en vez de que te salga cuando te pegas con el martillo y te acuerdes del árbol genealógico, Señor, levanto mi mano y te adoro. Un poco en broma, un poco en chiste, pero el Señor escuchó lo que hablábamos. Por eso es importante, es muy importante lo que uno habla, porque somos boca de Dios. Porque como los sacerdotes entregaban esos sacrificios, pero después se quejaban que Dios no los escuchaba. Pero ellos habían comenzado a serle infieles a Dios, no lo hacían con devoción, no lo hacían con gratitud. Y Dios levantó al profeta Malaquías para que su pueblo se volviera. Pero hoy, ¿cuántos Malaquías Dios quiere levantar a través de nuestras vidas, en tu trabajo, en tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tus seres queridos, que quizás se quejan o están mal?
Pero tú no tienes que ponerte a quejarte con ellos, sino que pueda hacer la diferencia. Porque aquí el Señor dice entre el justo y el injusto. Habla porque su pueblo se estaba quejando como si Dios no estuviese con ellos. Y mire lo que le dice. Mira cuánto estamos desconectados. Este pueblo estaba desconectado, se había desmotivado, se había alejado, pensando que Dios no era fiel para contestar. Y mira lo que dice acá el Señor. Y Él escribió en ese libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. ¿Cuántos temen a Dios en esta noche? ¿Cuántos piensan en su nombre? Tú no tienes que pensar tus pensamientos. Los pensamientos de Dios son mucho más altos, pero el Señor dice en su palabra, en todo lo bueno, en todo lo de buen nombre. O sea, tienes que pensar, tienes que ordenarle, tienes que activarte, tienes que trabajar, que tu mente piense la palabra de Dios. Porque el Señor dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero cuando estamos apartados, cuando estamos desmotivados, cuando hacemos que Dios es injusto, porque mira, ellos estaban pensando que Dios era injusto, y mira cuando estás totalmente desconectado. Y mire lo que dice el Señor. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Dios siempre estuvo actuando con el pueblo de Israel. En el día que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces se van a volver y van a discernir la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Mira, para el Señor era especial tesoro. El pueblo de Israel era la perla de gran precio. O sea, era escogida entre todas las naciones. Israel no se veía así, de esa manera. Dios dándole promesas, que era un pueblo escogido, ellos una y otra vez se apartaron, Dios los vuelve a traer levantando una y otra vez a profetas llenos del amor de Dios para que su pueblo se vuelva, pero ellos no actuaban como un pueblo escogido. Pero así podemos ser cada uno de nosotros. Nos levantamos en lo natural, comenzamos nuestro día en lo natural, seguimos en lo natural y después terminamos como cualquiera que no le conoce. Entonces el Señor le dijo, y serán para mí especial tesoro. Desde el día que el Señor vino a tu vida y a mi vida, para Él fuimos su especial tesoro. Pero su pueblo muchas veces no se ve así. Si esta palabra o estas promesas estuviesen presentes o pensáramos en su nombre o habláramos y declaráramos su palabra en el momento de dificultad, no terminaríamos ni afligidos, ni por demás es servir a Dios. Quizás no lo hablamos, pero nos pesa congregarnos. Bueno, hoy está frío. Hoy, mañana es el cumpleaños de fulano. El otro día me duele. Y a veces vamos postergando el congregarnos, el buscarlo. Y venimos y quizás hasta nos dormimos. O nos parece aburrido. Porque no pensamos que somos su especial tesoro. Andamos en lo natural y comentamos y hablamos y nos dirigimos, y quizás ni quiero ir más profundo a aquellos que quizás tienen tiempo o pasan tiempo con personas que no conocen o compañeros de trabajo, y ni te digo, somos uno más. Y quizás no somos aquellos que marcamos la diferencia. ¿Para qué Dios vino a nuestra vida? ¿No será para marcar la diferencia en nosotros? Pero Él quiere que nosotros seamos la diferencia en nuestra casa, en nuestro barrio, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo. ¿Qué hacemos cuando
tenemos un especial tesoro. ¿Qué es un tesoro? Es como una joya. Una joya, si, por ejemplo, las mujeres la lucimos. O sea, Dios quiere lucirse contigo y conmigo. No quiere que nosotros nos estemos avergonzando, pero como joya también las vamos a guardar. Dios nos tiene reservado para algo especial, pero también nos va a guardar, nos va a proteger. Quiere decir que todas las cosas que nos suceden en ese proceso, en ese caminar, es parte del propósito, como le decía aquí, que se va a sentar para limpiarnos, para depurarnos. Quizás ese jefe tan imbancable que tenés, ese compañero tan insoportable que tenés, que parece que te está ahí todo el día, ¿no será para que Dios esté depurándonos y que nosotros no caminemos como lo natural, sino que podamos hacer la diferencia? Pero ¿cómo vamos a hacer la diferencia si nosotros andamos afligidos? Si el obedecer a Dios para nosotros es una aflicción. Cuando el Señor dijo que mi yugo y ligera es mi carga, Dios no nos va a poner una carga que no la podamos sobrellevar. Eso que quizás para nosotros está siendo pesado, si orásemos a Dios y a lo más profundo nos dejásemos ministrar, de seguro que el Señor nos diría, como le dijo el apóstol Pablo: yo me perfecciono en tu debilidad. Porque cuanto más débil soy, más fuerte. Porque es más, yo dependo más de Él. Pero si yo soy fuerte, Dios, va a llegar un momento que yo no lo voy a escuchar. Y ni siquiera lo voy a obedecer. Porque esto suplanta, lo tengo como reloj en este momento. Lo tengo como reloj. ¿Entienden? Esto muchas veces va a suplantar la presencia de Dios, la palabra de Dios, la comunión con Dios. Y aquí en este momento somos todos, de aquí para abajo. Porque ese pueblo, los sacerdotes, acá nadie se salva. Acá todos somos iguales. Todos estamos bajo la misma vara. Porque aquí, espiritualmente, hay de todas las edades. Y yo le dije: papá, hoy vamos a escuchar de distintas edades, porque es verdad. Unos son adolescentes espirituales que están en la plena rebeldía. Otros son niños que hay que estar, ay, Benito, mal chupetín, ¿no? Y después estamos los que tenemos y que, claro, ahí, pará, ya hace tiempo que estamos caminando juntos. No te podés mandar esa. ¿Entienden? Dios a todos nos habla de distinta manera. Pero lo más importante es que dice acá, Él va a hacer, dice, porque Él dice, en el día que yo actúe, porque yo los voy a perdonar, como que perdona el padre a su hijo que le sirve. Pues entonces vas a volver y vas a discernir entre la diferencia de justo y el malo, entre el que sirve a Dios y Dios no le sirve. Dios en este último tiempo, aún dentro de su pueblo, Él va a marcar la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. En esta noche Él te está diciendo que dejes de caminar en la presencia de Dios afligido, como si Él no hubiese actuado en tu vida. Aquí cada persona que está aquí dentro de esta casa puede mirar para su cuerpo, para su familia, para su lugar de trabajo y no puede decir que Dios no ha actuado. Papá Dios ha actuado en tu vida y Él sigue actuando. Pero es como hoy decía, a medida que tú te abras, Él va más y más te va a ministrar. Pero también hay esa oportunidad para que ya no hables como alguien que no le conoce. No uses palabras
porque esas están siendo violentas, no para con alguien humano, ¿quién entiende? Es para con Él. Porque quizás dice, no, yo no le pego a nadie, pero ¿sabes qué? Estás violentando la presencia del Espíritu Santo que un día vino a tu vida cuando le recibiste. Y Él no quiere. Y en esta noche Él te está diciendo que Él va a hacer esa diferencia. Pero también va a hacer la diferencia porque Dios quiere levantar Malaquías. El Señor te está diciendo, eres mi mensajera en ese lugar. Eres mi mensajero en ese lugar. Dios no tiene a otro, te tiene a ti, me tiene a mí. Pero va a depender de nuestra disposición en nuestro corazón. Pero si en esta noche nosotros le decimos al Señor, perdóname, porque quizás de mi boca salieron palabras que no te agradaron. Quizás si en esta noche le dices, Señor, perdóname porque he andado en aflicción más que en la comunión y te arrepientes. Pero si en esta noche le dices, perdóname, Señor, porque muchas veces no caminé, Señor, en comunión, no caminé como ese mensajero o esa mensajera que tú querías, pero yo te pido perdón en esta noche. El Señor va a perdonarte como ese padre que le sirve y vas a discernir, porque el Señor va a mostrar el brillo de Él en tu vida.